Hola, soy Mónica Barleta y bienvenidos a este canal en donde voy a empezar a subir una serie de videos hablando de los conceptos primarios que tenemos que tener presentes cuando estudiamos astrología y cuando practicamos astrología. Digo primarios porque son el ABC, es la clave quizás para comprender qué efecto tiene un aspecto, por qué un planeta en un signo da determinada cosa y no otra, cómo se modifica el efecto de un planeta en un signo, el efecto de un planeta en aspecto con otro. Bueno, todas esas cosas son conceptos que muchas veces cuando estamos trabajando con una carta natal vamos y buscamos en a ver qué dice en una enciclopedia astrológica o en algún libro de astrología que tengamos. La idea es que si tenemos claro el origen de los significados, entonces no vamos a necesitar, vamos a poder razonar por nosotros mismos los conceptos astrológicos y lo que vemos en una carta natal. Así que bueno, en este primer video voy a tocar el tema de las cualidades elementales. Las cualidades elementales que son calor, frío, humedad, sequedad. Este concepto, como vengo diciendo, es fundamental para después entender el significado de los planetas y los signos. Así que bueno, los dejo con el video, espero que les sea útil y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, vamos a empezar por hablar un poco de las cualidades elementales y de dónde sale este concepto. Este es uno de los conceptos más importantes y básicos de la astrología. A partir del concepto de cualidades elementales es que se derivan los significados de los planetas, los significados de los signos. Por lo tanto, comprender el sentido de estas cualidades, de lo que significan, nos ayuda muchísimo a interpretar qué pasa cuando un planeta se combina con un signo o un planeta se combina con otro planeta. El origen de estas cualidades elementales es muy antiguo, tiene que ver con la filosofía platónica y luego sus derivados, el neoplatonismo y las escuelas filosóficas siguientes que trabajaron con estos conceptos. El concepto principal es que la base esencial de la vida para un ente biológico tal como lo conocemos es la luz y por extensión es el calor. Pero no es la luz como los conocemos, como imaginamos la luz como una cosa luminosa, fuera, más allá de la redundancia de lo que estoy diciendo, ¿no? Sino esta luz intrínseca, es la luz primaria, es la fuente, es el concepto de la fuente de luz. Es el calor, pero no el calor del fuego, que es una de las manifestaciones del calor, sino el calor simbólico. ¿Mm? Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos explicando. Son conceptos abstractos, pero que muchas veces se entienden a través de la descripción o de la negación de lo que no es. ¿Mm? Así que, bueno, si tenemos un poco de paciencia, vamos a entender el por qué es tan importante conocer estas cualidades elementales. Esta luz original, esta luz primaria, fuente de vida, fuente de energía, se va descomponiendo y se va adaptando para dar lugar a las distintas manifestaciones de la vida. Esta capacidad de adaptación y de descomposición para dar lugar a otras formas, luz es energía, se la llama fluidez. Desde la astrología, desde las cualidades elementales, la conocemos como humedad. ¿Mm? Por lo tanto, humedad no es mojado, sino que es fluidez y capacidad de adaptarse, mientras que luz no es luminoso en el concepto, digamos, más coloquial de la palabra, sino que es algo más profundo, es ese calor intrínseco, es ese calor que permite la vida, es ese hágase la luz
del Antiguo Testamento. Partiendo de este postulado, en la antigüedad se observó que en este mundo hay principalmente dos sensaciones que son causas de la vida y de su crecimiento. Uno es el calor y el otro es la humedad. De estas dos cualidades se derivan otras en grado que hemos definido como frío y sequedad. Es decir, que el frío es la falta de calor y la sequedad es la falta de humedad. Quiero leerles acá un pequeño párrafo escrito por la astróloga Pepa Sánchez que dice: debo precisar que las palabras calor y humedad no se deben entender en forma literal. Cuando el astrólogo habla de calor, no se refiere al calor del sol, sino a algo muy anterior, el calor radical, la energía vital pensante pura. Y cuando habla de humedad, no se refiere tampoco a una de sus manifestaciones, el agua. La palabra humedad es la capacidad de transformación de la luz, su capacidad de adaptación. El calor, por lo tanto, es una condición fundamental para la vida, pero que no podría existir si no la acompañara la humedad, que es esa capacidad de adaptación de esa luz, de esa energía, vamos a decirle mejor energía, que permite que se convierta en otras formas, formas necesarias para la vida. Vamos a hablar un poco de el calor. ¿Qué es el calor? Bueno, es el nombre que se le da a esta energía vitalizante, movilizante y expansiva, ¿m? Creativa e irradiante. ¿M? El calor se transmite, el calor se contagia. Yo acá puse algunas palabras que tienen que ver con el concepto de calor, pero que por supuesto no son las únicas, son las que se me ocurrieron. Pero bueno, pensemos en con qué tiene que ver el calor, ¿no? Puse la imagen del sol irradiando. Bueno, el calor es luz, el calor es movilidad, es expansión. Fíjense, pensemos en que antes de, por ejemplo, hacer un entrenamiento, para que los músculos estén más ágiles, se hace un precalentamiento. Un precalentamiento es justamente poner en marcha los fluidos, para que la acción, del músculo, para que la acción del movimiento sea mucho más efectiva. El calor también es animación, es manifestación de la energía vital encerrada en las células. ¿M? Es la expansión del movimiento orgánico. El calor es lo que permite que la sangre circule, que las células se reproduzcan. Es esa energía vital que le ordena, digamos, a la célula generar otra. ¿M? Por eso es que tiene que ver con la chispa, por eso es que no hablamos del calor como el calor del fuego. Esa es una de sus manifestaciones. El calor es un concepto que tiene que ver con energía elevada, vitalizante, vigorizante, ¿m? Y que produce una acción sobre el afuera. Esa es la característica del calor. El calor produce una acción, por eso es movimiento centrífugo que lleva hacia afuera. ¿M? Si nosotros tenemos frío y nos abraza a alguien que está caliente, vamos a sentir su calor. ¿M? Y posiblemente entremos en calor. Es muy difícil, diría que eso no sucede, que alguien que está entrado en calor le baje su temperatura corporal porque alguien viene, que está frío y lo abraza, digamos, ¿no? El calor es transmisible, el frío no. El calor expande, se expande alrededor y el frío tiende a lo contrario, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bueno, el calor también es excitante, es estimulante e impulsivo. Son todas cualidades que tienen que ver, en el fondo, con este movimiento centrífugo y expansivo propio del calor. La naturaleza del calor es instintiva e intuitiva. Si estamos hablando de una persona,
si ubicamos la cualidad calor en una persona, vamos a pensar o vamos a imaginar que es una persona que se maneja por sus instintos, siente algo y lo quiere hacer. Esto es el actuar en caliente, intuitivo, instintivo. Actuar en caliente es actuar sin pensar. ¿Mm? El pensamiento, actuar en frío, justamente es bajar la acción, bajar las revoluciones, tomarse un tiempo, es otra cualidad. El calor está vinculado a la explosión y a la expresividad y a modificar el afuera, mientras que el frío, su contrario, se vincula con, obviamente, su contrario. Y disculpen la repetición, pero esto es algo que voy dando, no es algo, no tengo nada preparado salvo algunos textos, así que discúlpenme si me pongo repetitiva en algunos casos. Bueno, por supuesto, al tener esta característica expansiva, el calor tiende a la influencia activa sobre los demás. Bueno, pensemos en lo contrario, la falta de calor, el frío. ¿Mm? El frío es el nombre que se le da a la materia pesada, a la materia condensada, concentrada. ¿Mm? No tiene acción vigorizante, por el contrario, tiene una acción que tiende hacia el interior. Mientras que el calor acelera los procesos vitales, el frío los lentifica. ¿Mm? Estaba pensando, por ejemplo, en la fiebre. La fiebre es un proceso que tiene que ver con el calor, en donde se genera una acción en el cuerpo que tiene que ver con luchar contra los organismos invasores. Se produce una guerra, esta guerra produce acción y esta acción genera calor. Ese calor lo llamamos fiebre. ¿Mm? Ese calor también genera otras reacciones físicas como la transpiración, la sequedad de la boca. Bueno, genera una serie de reacciones que van a tener que ver con estos procesos vitales acelerados. ¿Mm? En cambio, cuando estamos ante el frío, estamos ante un proceso de lentificación. Por algo es que los animales, algunos animales, tienen en el invierno su momento de invernación, en donde bajan totalmente los procesos vitales, para llegar bueno, a dormir 3 meses, ¿no? A bajar tanto su vitalidad que no necesitan ni alimentarse, ni nada que tenga que ver con justamente la manifestación de la vida. ¿M? Es como que la vida se mantiene en una suspensión. Esto es lo propio del frío. Por eso puse acá concentración, movimiento hacia el interior, demora de los fenómenos de combustión y en consecuencia disminución del calor orgánico y de la vivacidad. Una persona fría es una persona que no actúa inmediatamente. Una persona caliente es una persona que actúa directamente. El frío tiende a la paralización general. Bueno, pensemos qué es lo que nos pasa cuando hace mucho frío. No tenemos ganas de salir, bajamos el nivel de actividad, inclusive el cuerpo pierde movimiento y tendemos a la concentración y a la contracción. Entonces de ahí vienen también estas contracturas que tenemos en el cuerpo, esta posición del cuerpo que tiende hacia adentro, que tiende a contraer, mientras que con el calor queremos sacarnos todo, con el frío simplemente nos ponemos en estas posiciones que nos meten para adentro. El frío es meterse para adentro. ¿Mm? Tiende a la inactividad, es lo que hablábamos de la invernación, ¿no? Tiende a la resistencia y a la indiferencia, a la lentitud y a la profundidad. Bueno, por la característica misma del frío, que tiende hacia adentro, es profundo. ¿Mm? Porque bueno, entre la lentitud y el viajar hacia adentro, eso permite la penetración en lugares y en instancias muy profundas del ser, del pensamiento, y acá estamos hablando un poco del carácter, el carácter de una persona que tenga una preeminencia de
frío en su carta natal. Que por supuesto después vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Así que tenemos que, mientras que el calor es expansivo, el frío es hacia adentro. Mientras que el calor intenta modificar el entorno, el frío es absorbente con respecto al entorno. Mientras que el calor sale y se expone y actúa, el frío tiene una naturaleza reflexiva y meditativa. Bueno, acá tenemos a la humedad. La humedad es partícipe de caliente en la generación de la vida. La vida necesita de calor y de humedad. ¿Qué es la humedad? Bueno, es lo que dijimos al principio. Es un principio plástico y transformador. Humedad es fluidez, es elasticidad, aflojamiento, relajación. Leyendo acá algunos escritos de Pepa Sanchi, dice: la humedad es el nombre simbólico que se le da a una materia fluida y adaptable, flexible, blanda, de límites imprecisos. Húmedo, en este contexto, significa adaptable. Pensemos en la importancia de esta adaptabilidad para la supervivencia de las especies. ¿Mm? Esta capacidad de adaptación permite a cualquier especie modificarse con respecto a su entorno. ¿Mm? Y esto es la vida, esto es propio de la vida. Bueno, posibilita la flexibilidad y la movilidad en el sentido pasivo de esta palabra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se deja modificar. La humedad se deja modificar. Si la humedad permite la multiplicidad de formas. Esta forma no es la misma que esta, ni es la misma que esta, ni es la misma que esta. ¿Mm? Estas distintas posibilidades de formas las da esa característica, esa cualidad esencial fundamental que es la humedad. La humedad es mitigante y reconciliante, tiene un carácter moderado. ¿Mm? Pensemos que lo húmedo erosiona. Si yo dejo una piedra en el agua, en el río, por ejemplo, con el tiempo, esa piedra se convierte en lo que llamamos canto rodado. Es una piedra, es algo muy sólido, es algo que no lo vamos a poder modelar con nuestras manos, es materia bien sólida. Sin embargo, el agua con el constante roce la va limando las asperezas. Bueno, esto es la humedad. Es ir de a poco, horadando, limando, limando, limando y suavizando. Por eso, carácter moderador. Tiene una naturaleza sensible y tiende a la unión con los demás por la rendición pasiva y la fusión. ¿Qué quiere decir rendición pasiva? Esto está tomado de textos tanto de Oscar Adler como también de Weiss. O sea que tenemos, Oscar Adler es un geminiano con mucha humedad, y Weiss es bastante duro, digamos, en sus apreciaciones. Así que entre los dos hacemos un mix. Tiende a la unión con los demás por la rendición pasiva y la fusión. ¿Qué quiere decir? Que no va al conflicto. El carácter, el temperamento con predominio de humedad no va al conflicto, tiende justamente al acuerdo, tiende a reconciliar, tiende a la unión con los demás por la rendición pasiva, no desde un sentido de batalla, sino simplemente adaptándose a la propuesta que viene de la afuera. No entra en conflicto la humedad. El aspecto de fusión es el aspecto que permite la mezcla. ¿Mm? Por lo tanto, como permite mezcla, permite la variedad. Y llegamos a la sequedad, que es justamente
la materia que sufre un proceso de falta de adaptabilidad, falta de fluidez. ¿Mm? Esto genera, la falta de fluidez, la falta de adaptabilidad genera tensión. ¿Mm? Si yo no me adapto, entonces genero una tensión en donde lo que busco es realizar mi deseo, digamos, no me adapto, entonces estaba pensando en una famosa frase que dice que se rompa pero que no se doble. ¿M? Esto referente a una ideología, ¿no? A una manera de pensar. Esto quiere decir que se quiebre, pero que no cambie su su forma, que no se adapte a otros, que no adquiera variantes. Esto es la sequedad. La sequedad es manifestación rígida, tensa, dura. ¿Mm? Es la condensación y concentración de las energías orgánicas. Ya, aquí ya no está más el líquido que la fusiona y que permite que se mezclen y se adapten. Aquí el líquido desapareció. La humedad desaparece, por lo tanto, desaparece esa capacidad de, como habíamos visto en el estadio anterior, de fusión. Entonces vemos que como en esta imagen, miremos la Tierra, que cómo aparece en esta imagen, separada. ¿M? Hay conglomerado, hay concentración y condensación de la materia. ¿M? Y, por supuesto, esto genera un quiebre, un endurecimiento y un quiebre. Por supuesto que en esta tierra seca no pueden trasladarse los líquidos orgánicos, con lo cual es difícil también que un ser vivo sobreviva. La sequedad es causa de irritación. Hay una tendencia a dificultar los procesos metabólicos por medio de la condensación de líquidos orgánicos. Bueno, acá volvemos al ejemplo de qué pasa si yo hago gimnasia y no hago un precalentamiento. Bueno, se me puede irritar alguna articulación o se me puede inflamar. ¿Por qué? Porque no hay humedad, no hay flexibilidad, hay sequedad y esto causa irritación o inflamación. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la sequedad? Por otro lado, desde el punto de vista del temperamento, bueno, pensemos en esto. ¿Qué sería un golpe seco? Eso es un golpe seco. ¿Y un golpe húmedo? Bueno, me imagino esto, ¿no? Entonces, ¿con qué está asociado lo seco? Bueno, con lo decisivo, con lo preciso, ¿m? Con lo vehemente. Un golpe seco es un golpe directo, un golpe sin dudar. Mientras que un golpe húmedo es flexible, llega hacia lo que tiene que golpear y se convierte en caricia. No funciona como golpe, digamos, ¿no? Ahí tenemos dos grandes diferencias entre lo que permite una cualidad y lo que permite la otra. Una de las cualidades, por ejemplo, la sequedad, si yo pienso en un deporte, pienso en el boxeo, o quizás algunos aspectos del boxeo, como el golpe. ¿M? Quizá no el tema del movimiento de la cintura, que se precisa como cierto entrenamiento y humedad, flexibilidad. ¿M? Mientras que si pienso en un deporte que tenga que ver, o una actividad física que tenga que ver con lo húmedo, pienso en el yoga, pienso en la danza, pienso en otro tipo de actividades. Bueno, por lo tanto, el temperamento con abundancia de sequedad va a tener la característica de la tensión, de un carácter tenso, rígido, duro, ¿m? Inflexible, y que aparte tiende al dominio de los demás por el propio yo. ¿Por qué? Y porque soy duro, soy inflexible, y me mantengo, no me adapto. Quizás la persona que tenga el temperamento húmedo, con tal de no entrar en el conflicto, es capaz de adaptarse. Esto no es ni bueno ni malo de por sí, es bueno o malo dependiendo qué. Entonces,
como para cerrar este concepto de las cualidades elementales, vemos que en realidad todo en este mundo se concibe como una combinación de estas cualidades elementales, en su mayor o su menor medida. Estas cualidades elementales son las que luego van a formar los cuatro elementos.